No sueñes con un mundo de justicia donde reine la armonía. Deja la filosofía. Buen día. Esta mañana, gente, estamos continuando un diálogo especial, un diálogo particular que arrancó el fin de semana, arrancó el sábado aquí en la 30. El sábado nos contactamos con México. El sábado hemos estado preocupados y ocupados a propósito del tema enseñanza, lo que está pasando del Río Bravo para acá. Tengo en línea a Pedro Hernández, integrante de la seccional novena de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de México. Pedro, buen día, bienvenido. Buenos días desde México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa en esta lucha contra una reforma educativa. El día de hoy va a instalarse una mesa de negociación con el gobierno mexicano en la búsqueda de una solución a un conflicto que lleva pues prácticamente los últimos 3 años y que se ha intensificado desde el 15 de mayo pasado con el paro indefinido por miles de docentes en México, a los que se han sumado inclusive desde la semana pasada los docentes de la Ciudad de México. Hoy realizaremos una manifestación grande en la Ciudad de México para exigir que esa mesa resuelva las demandas del magisterio. Y bueno, pues el gobierno mexicano ha recurrido a la represión, como el pasado 19 de junio en la población de Nochixtlán, Oaxaca, que llevó al asesinato 11 personas, entre ellos un maestro y un estudiante de secundaria. Este conflicto ha crecido, ha tenido ya una repercusión social, porque ahora los padres de familia, las organizaciones, el pueblo está respaldando esta lucha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues esperamos que esto se resuelva porque se ha ido incrementando la movilización de muchos. Así como penosamente aquí en nuestro país los grandes medios informan a propósito de lo que quieren informar y desinforman en torno a lo que quieren desinformar, tú me contabas que en México también tienen dificultades para poder contar de sus reivindicaciones, de su lucha. Sí, aquí en México hay 2 grandes televisoras, un monopolio o duopolio, que es Televisa, que incluso exporta programas a toda América, y Televisión Azteca. Estas televisoras se han dedicado a denostar a los maestros, a criticarlos como flojos, y bueno, entonces no tenemos acceso a esos grandes medios, y solo es a través de los propios medios del magisterio y de los medios populares de internet. En esta jornada, bueno, se lleva adelante esta importante asamblea en México. ¿Qué despropósito esto, ¿no? Qué distraída que ha estado la izquierda en toda América, en algunos países más que en otras. Qué distraída que ha estado, qué omisa a propósito del tema medios de comunicación. Por supuesto que lo que pasa en esta realidad, lo que acontece con estos docentes, con estos normalistas, nos enteramos de aquella masacre, aquellos 43 estudiantes, pero toda esta permanente lucha es prácticamente desconocida. Ahí retomo contigo, Pedro. Yo estaba una vez más en voz alta reflexionando lo lento en que han estado los pueblos, los colectivos, los gobiernos progresistas en torno a los temas medios de comunicación. Lo que pasa en México, nos enteramos, por supuesto, de todos los normalistas, pero toda la lucha, estos 12 muertos, en general cuesta muchísimo que aparezca en nuestros noticieros, en nuestras portadas en los diarios, en nuestros informes en las radios. Desconocemos lo que pasa aquí en nuestra América. Es realmente una vergüenza. Sí, tienes mucha razón. En México hay un control muy grande de este duopolio televisivo, pero también desde el gobierno hay un control hacia los medios impresos y radiales, y hay una vigilancia constante. Han cerrado radios comunitarias y radios alternativas que no permiten el gobierno a que se difundan las cosas. Retomando el hilo, es que
esta movilización está cuestionando seriamente una reforma estructural llamada reforma estructural educativa, pero en México hay 11 reformas en el terreno financiero, energético, laboral, político, de las elecciones, de los propios medios de comunicación, que están llevando pues a una etapa de neocolonización en nuestro país, a una pérdida de soberanía y también a que nuestro país cada vez esté más entregado al imperialismo. Recuerden que tenemos un vecino muy poderoso en la frontera que también tiene una injerencia muy grande. Estas políticas educativas pues no son diseñadas por los gobiernos nacionales, sino que incluso la OCDE, el Fondo Monetario, son los que están definiendo las políticas educativas y sociales de nuestros países. Y entendemos que en toda América esta acción de privatización de la educación, de los servicios básicos, la conculcación de los derechos esenciales de las personas, está siendo constantemente agredido y violentado. Entonces en México ahora hay un movimiento que no solo es magisterial, que se ha convertido en un movimiento popular, que se ha convertido en un movimiento de ciudadanos que están desafiando al gobierno mexicano y que le están exigiendo pues que tiene que haber un cambio de política en este país. El sábado recordábamos contigo, Pedro, que ya en el 2006, allí en Oaxaca, hubo una suerte de rebelión, de comunión entre docentes, estudiantes, pobladores, como que esto no es algo que espontáneamente surge en este momento. Claro, en el 2006 hubo prácticamente lo que consideran varios estudiosos una primera insurrección popular del siglo XXI en un estado del sur del país caracterizado por un alto grado de marginación, pero también de violencia institucional, pero también de una resistencia de pueblos originarios que en Oaxaca continúan en una resistencia pues desde hace muchos años por el cuidado de sus recursos, por el preservar su cultura, su lengua, y bueno, pues hay una política de exterminio en este país sobre las culturas originarias. Entonces Oaxaca se ha convertido en un símbolo para la lucha social y popular en este país, igual que Chiapas con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todos estos estados donde tiene mayor presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son estados que conservan mucho de sus pueblos originarios, de sus lenguas, de sus costumbres, de sus tradiciones. ¿No ha habido mayor avance, nueva información a propósito de la suerte de estos muchachos, de los normalistas secuestrados? No, incluso el día de hoy los padres de los normalistas van a realizar un mitin en un rato en la Procuraduría General de la República, porque pues a 21 meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa no hay una respuesta a las indagatorias, no hay un castigo a los culpables y por supuesto pues no aparecen con vida nuestros compañeros, que es el reclamo de muchos sectores de la sociedad mexicana. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa han marchado junto con nosotros, están al lado de nosotros y nosotros respaldamos plenamente su exigencia de justicia. ¿Ustedes sienten que hay un apoyo popular a estos reclamos, Pedro? Sí, se expresa en que, por ejemplo, al día de hoy muchas escuelas, no solo en la Ciudad de México, sino en gran parte del territorio, están cerradas, están custodiadas por los padres de familia que han respaldado de esta forma el reclamo de los maestros. Lo que ha concitado este apoyo es que estamos en la lucha por la defensa de la educación pública en nuestro país. Tuvo que pasar una revolución que llegó a más de 2 millones de muertos, donde entonces, producto de esa revolución, hay una constitución que garantizaba estos derechos, que ha sido modificada con estas reformas y que entonces nos ha llevado pues a esta lucha. Esta situación lleva a que muchos habitantes, muchos pobladores, muchos mexicanos
mexicanos estén manifestando su respaldo a los maestros, y eso se refleja en las marchas multitudinarias donde no solo asisten maestros sino pueblo en general a apoyar las demandas. ¿Y qué expectativa tienen para la instancia de hoy lunes, para la instancia en unas horas allí en México? Bueno, en la tarde estará una mesa de negociación que esperamos tenga resultados, y analizaremos la respuesta que esté dando el gobierno mexicano. Estamos en 3 ejes manifestando la posibilidad de solucionar el problema. Uno es que se cancele en definitiva esta reforma educativa. En segundo lugar, que se abra una perspectiva de construcción de un nuevo modelo educativo distinto al que tenemos, neoliberal, por un modelo democrático, por un modelo que rescate la mejor tradición de la escuela mexicana. Y un tercer eje que tiene que ver con todas las afectaciones, es decir, que se libere a maestros presos que tenemos, se castigue a los culpables de los asesinatos, se reinstale a los maestros en sus puestos, los que fueron despedidos, y no haya ningún tipo de represión. Esos son los 3 de la negociación del día de hoy, y bueno, dependiendo de las respuestas, pues definiremos la continuación de este paro, de esta huelga magisterial popular. Yo te agradezco mucho esta comunicación, Pedro, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Montevideo, que pretende llegue apretado hasta México. Gracias, y bueno, pues siempre recordando las palabras, los alientos de Eduardo Galeano, de Uruguay, de Mario Benedetti, de tantos pensadores de tu país que han estado muy cerca de todas estas luchas. Un abrazo desde México. Un fuerte abrazo. Hasta aquí, gente, el diálogo esta mañana con Pedro Hernández. A mí, confieso que me ha impactado mucho lo de Oaxaca, lo de México, allá en 2006. Tuve la oportunidad, luego de eso, de estar en un taller de UNESCO en México. Me encontré con docentes de Oaxaca, y una vez más confirmaba in situ esta suerte de cerco mediático que tenemos a propósito de lo que pasa en nuestra América. Esta instancia, una manifestación de las características de las que anunciaba desde México Pedro Hernández, y yo no quiero ni pensar las cuadras, la imponente demostración de fuerza. No va a haber una mínima imagen en nuestros noticieros, no va a haber un mínimo comentario en la mayoría de nuestros diarios y en nuestras radios. Es todo un tema pendiente. Que pase en México, que tengan este cerco mediático, uno puede encontrarle alguna explicación. Que sigamos aquí en Uruguay con una suerte de cerco mediático también no se haya logrado cambiar. Cuesta entenderlo, que una mínima ley, porque es una mínima ley de comunicación, siga todavía esperando resoluciones de la Benemérita Suprema Corte de Justicia. Es increíble, realmente es algo vergonzante. Ayer yo retuiteaba una información que me llegaba en torno a otro periodista asesinado en Honduras. Pero claro, es Centroamérica, es un pobre periodista de Honduras, no es alguien que viva en un país bajo un reinado, no es un inglés, no es un español, no es un norteamericano. Sigue siendo algo cuasi de despropósito, de descaro, el tema de la comunicación, el tema de la información. ¿Cómo nos cuesta, a propósito de estas situaciones, dar un paso más en esta y en tantas áreas? Uno quiere creer que en las victorias, esto que ha pasado con esta multinacional, con la prepotencia esta tabacalera, con Philip Morris, una multinacional que absurdamente tiene su sede en Suiza. Es una ridiculez. Nadie puede pensar que son capitales suizos que generan a Philip Morris allí en los Alpes. Nadie puede pensar que en torno a esos lagos magníficos, esa geografía maravillosa, hay una plantación de tabaco y por eso es que Philip Morris está allí. Es un despropósito, y hay gente que defiende
que tenga la prepotencia una multinacional de llevarnos a un juicio. Una multinacional que por elementos de leguleyería, de triangulaciones, de trapisondas, tiene su sede en Suiza, se aprovecha de un acuerdo comercial y se atreve a enjuiciar, a llevar a juicio a una nación por un tema soberano, por un tema de salud, no por una situación de quitas, que esto, que un porcentaje, no, un tema de soberanía y que involucra el tema salud. Bueno, por suerte, primó cierta lógica en ese despropósito que era tener que ir a someterse a ese tribunal, y Uruguay, un pequeño país, una pequeña nación, su PBI es igual al de Philip Morris. Una victoria formidable que va a generar escuela y va a generar que otros países sigan la misma campaña, pero tendríamos que también reafirmarnos en esta acción y decir hasta cuándo las naciones aquí en el sur tenemos que someternos a tribunales allá en el norte. Pero claro, si aquí nomás, cruzando el charco, a un presidente se le ocurre, en lo que tiene que ver con una fecha patria, en realidad una fecha patria unitaria, pero bueno, de los unitarios, no por unitarias de la unidad, poco menos que pedirle disculpa a un rey por haber pedido separarse del reinado. Hay señales realmente preocupantes, contradictorias, que tendrían que invitarnos en medio de las mismas a redoblar esfuerzo, a redoblar esperanza y no a redoblar solamente bronca. Pero bueno, esa es otra historia, aunque todo está unido y todo tiene que ver con todo está en la memoria, como dice León Gieco. Porque dicho sea de paso, un año antes de este congreso en Tucumán, que juntó a las provincias unitarias al capital, había habido en el Arroyo de la China otro encuentro, donde estaba Entre Ríos, donde estaba Corrientes, donde estaba la Banda Oriental, donde ya habían declarado la independencia. En Argentina también, por suerte, hay historiadores que están reivindicando esta fecha, que aquí en Uruguay penosamente no la tenemos en la profundidad, en lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado, para conocerlo, para proyectarlo. Y en contrapartida, a veces por no profundizar elementos históricos y de identidad, pueden acontecer situaciones tan inverosímiles como que aparezca un rey en medio de la fiesta de independencia de la República Argentina, y que la máxima autoridad del país, es decir, su presidente, poco menos que le pida disculpa porque 200 años atrás se habían independizado, algo que no resiste el menor análisis, es parte de nuestra realidad, querida gente. Gracias, gente, hasta mañana. Aquel, gracias. Aquel abrazo.